Hoy es el Día Mundial del Sexo, pero en realidad es una excusa para nosotros para hablar sobre el debate de lo que falta aquí en la provincia de Santa Fe, que es una ley provincial de educación sexual integrada. Nosotros, bueno, salimos a preguntar los motivos por los cuales se debe implementar una ley de estas características en la provincia. Bueno, los motivos son uno científico y uno desde la perspectiva de género aquí, en esta nota. En el Día Mundial del Sexo hablamos del debate que se armó en la provincia de Santa Fe por una nueva ley de educación sexual integral. ¿Por qué es importante que se implemente la educación sexual integral? Bueno, la demanda de la implementación sí que está a la hora del día y yo creo que uno de los primeros puntos para pensar la implementación de la educación sexual es reconocer que en verdad en la currícula educativa, en las escuelas, actualmente ya existe un modo tradicional de formar en sexualidad, de actualizar y reproducir modelos de género, modelos normativos de género, de cómo debemos comportarnos como varones y como mujeres, una lógica que reproduce cierto orden heterosexual del cuerpo, podríamos decir. La idea de implementación es muy importante, pero a la vez es importante también reconocer que existe un currículum oculto que es de educación sexual y es el que precisamente estos proyectos legislativos intentan detectar e intentan poner en juego y transformarlo. Entonces falta un poco más y vos como investigador que sos del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, ¿qué es lo que detectás históricamente y socialmente también con esa mirada? Yo creo que uno de los grandes retos de esta implementación, que es, efectivamente no hay lugar a dudas que es la demanda en la que convergen movimientos feministas, movimientos de derechos humanos, movimientos de gays, de lesbianas, de trans, es tratar de discutir y de volver decible ¿qué tipo de sexualidad podría ser la educable? ¿Cuáles serían las formas de educabilidad de esa sexualidad? Porque podemos estar de acuerdo y podemos acordar en que hay que implementar una ley de educación sexual integral, pero bueno, ¿qué contaría como educación sexual? Métodos anticonceptivos, pensar que existen otras formas de vivir la sexualidad y experimentar la sexualidad vinculadas a la diversidad sexual, sin duda esos serían algunos de los tópicos, pero también implica de algún modo renegociar el pacto establecido tradicionalmente entre las familias y el Estado para la educación de los jóvenes, podríamos decir. Hay una bisagra crítica, si se quiere, en la cual entran también otras problemáticas como lo es la de la violencia de género, es un tema en boga muy actual, implica entonces revisar los modelos de masculinidad y feminidad con los que tradicionalmente tendemos a educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y me parece que la implementación quizás sea el nudo en el que converge la demanda, pero que inmediatamente abre estas brechas críticas en las cuales tenemos que discutir y pensar cuál sería la sexualidad enseñable que queremos y qué tipos de sexualidad estamos dispuestos a reconocer en términos educativos, podríamos decir. La Mesa Ni Una Menos, junto con el Frente ESI, que se realizó también en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe el sábado del Agitazo. Bueno, las consignas básicas son la educación sexual integral desde las escuelas, también los anticonceptivos, digamos, garantizar cuando se dirige al sistema de salud, sepa qué tienen que pedir y qué le tienen que garantizar. Como muchas personas no lo saben y por eso también venimos incidiendo para que la ley salga, porque bueno, se trabó en la Cámara de Diputados provincial por una carta a unos pastores y la ley está por perder estado parlamentario, digamos. O sea que la cuestión es claramente política, hay sectores de los partidos políticos que no están haciendo no están respetando, digamos, la militancia de los movimientos de mujeres, básicamente, tampoco de los movimientos LGBT, que venimos llevando adelante esta bandera hace años. Y digo, a nivel nacional existe una ley hace más de 11 años y todavía no tenemos una ley provincial. Eso quiere decir también que hay lobby de ciertos sectores para que la ley no salga. Entonces lo que esperan es que se empiece a discutir y que esta ley se pueda aprobar. Sí, también porque digo, la respuesta de la Comisión de Constitucionales fue que se iba a incluir dentro del debate por la Ley de Educación Provincial. Los proyectos de Ley de Educación Provincial que están presentados, ninguno tiene demasiada perspectiva al respecto y lo que pedimos los movimientos de mujeres es que queremos la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, y seguimos hablando del tema y lo hacemos en este caso con Luciana Espíndola. ¿Cómo andas, Luciana? Hola, buen día. Bueno, estabas ahí observando la nota junto a nosotros. Ustedes están puntualmente pidiendo lo que reclamaba esta última chica de la nota, ¿no? De que Santa Fe cuente con una ley, ¿no?
Sí, yo soy parte del Frente en Defensa de la Educación Sexual Integral. Nosotras por lo que estamos bregando ahora es la urgencia de que no se caiga el proyecto, porque entendemos que al estar dentro de la Ley Federal de Educación, minimiza y recorta un montón la ley en sí, y lo que nosotras buscamos es que avanzar en esto, porque no tenemos nada que nos ampare. O sea, no hay ninguna regulación que en las escuelas determine, ni monitoree, ni nada, ni tire un salvavidas para que se cumpla efectivamente, digamos. Entonces queda muy a criterio de cada docente, de cada institución. Entonces, bueno, la ley vendría a garantizar eso. Más que nada, garantizar el derecho a informarse de los niños y las niñas y en desarrollarse desde una perspectiva de la diversidad en el general. Sí, de recibir aparte información sobre educación sexual basada o anclada en otro paradigma, ¿no? En un paradigma sí, de cambiado, respeto a las diversidades, básicamente. Que ya no tomar el varón-mujer como ejes paradigmáticos, sino que dentro de esa diversidad también nos incluimos, los varones, las mujeres, pero no somos aparte. Eso, nosotras tenemos una posición, desde el Frente en Defensa de la ESI tenemos una posición que tiene algunos desacuerdos con algunas concepciones que plantea la ley, pero entendemos que las necesitamos y después veremos cómo contribuimos a modificar. La ley y después intentar mejorarla en todo caso, ¿no? Ahora, a vos como militante de estos temas, ¿por qué pensás, o cuál es la opinión que tienen ustedes como grupo también de por qué a nivel nacional esto pudo avanzar como ley, pero a nivel provincial es tan difícil, digamos, que pueda legislarse? Lo que pasa es que en un momento el programa tenía un financiamiento determinado que fue como un quiebre, se dio mucha difusión, todo el mundo empezó a capacitarse, hubo un montón de programas y demás cosas que hoy en día están recortados, que están desmantelados, que no tienen presupuesto. Entonces es una decisión política también, un cambio de perspectiva gubernamental, digamos, y ahora sí realmente estamos desamparados, digamos. Por eso es la necesidad porque antes era bueno, venían los materiales de Nación, había capacitaciones, ahora los materiales no existen más, se ha recortado presupuesto, cantidad presupuestaria en todo lo que es curso, en todo lo que es materiales de capacitación y en todo lo que son los programas específicos, digamos, ya sea en todo lo que es género, nacionalmente se devastó. Ya no es de y eso, esta sí ley, claro, no, ya no se habla directamente. Ya directamente no se habla. No se habla. Pero por eso nosotras también, Rosario ya tiene un recorrido diferente porque viene hace un tiempo más haciendo este tipo de intervenciones. Nosotras, el sábado pasado fue el primer agitazo que hicimos para que la gente tome conciencia de que noviembre ya, y que si no se trata nos va a quedar... O sea, ya es difícil que, habiendo una ley nacional, se implementen las escuelas. Imagínate que sin ley provincial queda al libre. Lo que hay es un programa a nivel provincial que con la intención de empezar a tratar la temática, pero claramente lo que hace falta es que esto esté legislado, ¿no? Claro, porque no podés quedarte con la buena voluntad de los docentes y las docentes, que aparte también son reproductores de estereotipos y entonces, vamos con la formación a esos docentes que crecieron en esta cultura patriarcal, que es muy difícil de desmontar, que no es un chiste, que, millones de reacciones de los docentes y las docentes cambiarían y transformarían la vida de los niños y de las niñas en las escuelas. Ustedes lo vinculan con justamente lo que está pasando. Vos hablaste de violencia patriarcal, ¿no? Del ni una menos. Y ustedes hablan y dicen que sin ley, digamos, va a ser muy difícil que haya ni una menos, ¿no?
Sí. ¿Cuál es, para explicarle, digamos, a los que nos están viendo, por qué es importante desde este lugar también? Bueno, en la educación sexual integral, nosotras, más allá de que desde el espacio lo abordamos desde los ámbitos formales y no formales de educación, porque hay compañeras y compañeros que están dentro de la educación popular, entendemos que la educación sexual integral, abordada desde nuestra perspectiva, te garantizaría un montón de herramientas, por ejemplo, para detectar abusos sexuales en las tempranas infancias. Nosotras tenemos conocimiento de casos donde a madres se les están aplicando el síndrome de alienación parental, por ejemplo, para desacreditar su enjuiciamiento a un pedófilo. Y eso pasa acá en Santa Fe, digamos, y es una situación terrible, y esa niña no tuvo esa contención. El equipo sociopedagógico que la acompañó le diagnosticó parasitosis, le diagnosticó un montón de situaciones que no eran relacionadas a... porque no tenían las herramientas para poder abordarlo, y son profesionales. Entonces, el poder pensarlo desde ese lugar de que el abuso existe, de que la trata existe, de que el aborto existe, nos pone en un lugar de pensar que los abusos sexuales muchas veces no había cámaras Gesell, por ejemplo, en Santa Fe. Entonces se desoían a los niños. La educación no está interviniendo en esa situación, el equipo que la tiene que acompañar está interviniendo de una forma nefasta, y las mujeres tenemos que tener un montón de fuerza para soportar esas situaciones y acompañar y no decaer en eso. Ahí ya tenés un causal, digamos. Después tenés la situación de prostitución, que nuestras alumnas son las pibas que después terminan en una esquina. Está la discusión de reglamentar o no reglamentar la prostitución. Nosotras entendemos que las mujeres tienen que tener derecho a acceder a tener un trabajo genuino que ellas elijan. La que está en situación de prostitución, la que dice, bueno, yo elijo y quiero que se regule, está en una situación absolutamente diferente de todas las pibas que están en la calle, digamos. Si vos le das a elegir a una mujer, ¿por qué siempre tenemos que elegir la calle, digamos? No tenemos la posibilidad de elegir, formarnos y poder ser lo que querramos. Y ahí te expones a que el otro día le pegaron un tiro en un ojo a una compañera en situación de prostitución, y después te dicen que es un trabajo como cualquier otro. Nosotras entendemos que no es un trabajo, que el cuerpo no es mercancía, que el placer es lo que nos mueve, y que nuestra sexualidad tiene que estar absolutamente ligada con el placer. Entonces, para vivir una sexualidad placentera y libre, necesitamos que la educación sexual interpele en todas estas situaciones y a la vez que acompañe. La situación de aborto, por ejemplo, se aborda desde la educación sexual integral como una violencia. Y sí es una violencia en el sentido de que en la medida de que allá siga habiendo abortos clandestinos, de que sigan muriendo mujeres en abortos clandestinos, de que las mujeres no tengan acceso a los anticonceptivos previos, a que muchos de esos casos son abusos. O sea, si vos tenés una niña de 12 años que está en situación de posibilidades de abortar por el causal salud, por ejemplo, no podés deslindarlo de que eso haya sido un abuso. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas niñas y niños puedan decirnos que fueron abusados, si no les generamos seguridad, si no hablamos de eso en la escuela, si no es un tabú? Sí, pues es que mientras te escuchaba pensaba en esto, ¿no? En la cantidad de cuestiones de las que no hablamos y que son cada vez más necesarias charlar, dialogar, ¿no? Digo, porque, a ver, con el tema de las adicciones, es otra cuestión que se tapa, se pone abajo la alfombra, se quiere hacer ver como que esto no existiera. Y yo te escuchaba, y más allá de que pueda haber gente que te esté escuchando y esté de acuerdo o no en el abordaje, en la forma, digo, hablemoslo, empecemos a hablarlo, saquémonos la careta y empecemos a charlar de cosas que están pasando, porque si no las hablamos y si no reconocemos que pasan, ya no podemos empezar por lo menos a intentar solucionarlas, porque si no reconoces que está pasando algo, no estás reconociendo que hay un problema, ¿no? Claro, de una, eso nosotros nos abre la puerta a toda esa cantidad de debates que también entiendo que sean por ahí las presiones que le pone todo lo que tiene que ver con
con los pastores y su necesidad de el tema intervenir. religioso que también suele digamos, intervenir, ¿no?, en estos temas. Pero más allá de eso, también estamos hablando de salud y estamos hablando de otras cosas, ¿no? De eso, de generar. O sea, cuando nosotros hablamos de Ni Una Menos, hablamos de Ni Una Menos en todos esos términos generales. De que existe la posibilidad de que con información sea diferente. Simplemente eso, informar. No, claro, o sea, que vos tengas información de cómo acceder a un aborto legal, no va a garantizar, o sea, lo único que va a garantizar es que las mujeres que quieran acceder lo puedan hacer, no es obligatorio, es legal, digamos. Eso es algo que nosotras siempre remarcamos porque después te dicen, ay, pero las mujeres, ¿por qué no los dan en adopción? Y nosotras no tenemos por qué ser las incubadoras de ninguna mujer que no pueda gestar. En todo caso, verá esa mujer que hay un montón de niños y niñas que sí ya están, que ya se gestaron. Porque, o sea, también la maternidad subrogada no es algo que a nosotras nos simpatice, digamos. Hay un montón de situaciones que atraviesan el cuerpo, que tienen que ver con la mercantilización del cuerpo, que tienen que ver con una perspectiva de esto, de poder apropiarnos de nuestro primer territorio de lucha, que es nuestro propio cuerpo. Si nosotras no podemos descolonizar nuestro cuerpo, difícilmente podamos transformar. Y yo creo, la verdad, que la mujer y las identidades disidentes del heteropatriarcado van a tener la fuerza transformadora para... Porque somos los que nos estamos interpelando constantemente en todos estos términos. Bueno, Luciana, la idea de esto es poner sobre la mesa que empecemos por lo menos a plantear de que es necesario hablar de estas cosas. Muchas gracias por haber venido acá a Santa Fe. No, gracias a ustedes. Nosotros continuamos ahora.